Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodas porque hoy vamos a hablar de la película de Logan y de lo que es toda la saga de X-Men. Primero podréis notar que tengo la voz muchísimo mejor, veremos a ver cómo está al final del vídeo, pero vamos, creo que ya estoy perfectamente curado y tenía esta crítica aplazada. Estoy dedicando estos días a traer varias críticas que tenía un poco atrasadas, ¿vale? Como eso, sé que a día de hoy, como puede ser la de Resident Evil 7, pues ya está un poco de vuelta de todo, pero tenía cosas que hablar y creo que esta película Logan se merece un breve análisis e incluso hablar un poco de toda esta, lo que es toda esta saga de películas de los X-Men, porque si nos paramos a contar, tenemos, y ojo, la friolera de una saga de 9 películas. 9 películas, ahí queda nada, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, X-Men Primera Clase, Días del Futuro Pasado, Apocalipsis, Orígenes Lobezno, Lobezno Inmortal y Logan. Madre mía, ¿quién iba a decir hace algunos años que íbamos a tener una saga tan grande? Esto nos recuerda, quizás muchos de vosotros no sabréis, pero eso recuerda a las grandes sagas entre comillas, que teníamos allá por los 80. Podemos recordar sagas, por ejemplo, como, yo que sé, como Viernes 13, que tenía 10, 12, 13 entregas, ni más ni menos, ¿vale? Ahí se quedan en nada, ¿vale? O Pesadilla en el Street, de estas de terror. Pero ahora estamos viendo lo mismo en el mundo de los superhéroes. Y es una saga con muchos altibajos, como vamos a empezar a ver, ¿vale? Todo empezó hace mucho tiempo con X-Men la primera, ¿vale? Realmente fue quizás la película más importante de superhéroes jamás hecha. Y ojo lo que digo, X-Men es la película de superhéroes más importante jamás hecha. ¿Por qué? Muchos os preguntaréis. Porque antes de esto habíamos tenido varios coqueteos de una manera muy sutil. Podríamos encontrarnos cosas como Blade o cosas así muy esto. Pero X-Men fue la primera película que dijo, coño, ¿por qué no estamos explotando esto? ¿Y por qué no estamos metiéndole chicha y metiéndole mano a esto de verdad? O sea, de una manera mucho más profunda. Y X-Men fue la pionera, la que abrió la veda a la época en la que estamos ahora mismo, con Vengadores, con Batman contra Superman, Liga de la Justicia, etc. Todo es gracias a X-Men. ¿Y por qué? Porque frente a todas las películas de superhéroes anteriores que se dividían en dos grandes grupos, ¿vale? Por un lado teníamos las películas directas a televisión. Eran películas casposillas, la que tenemos la película antigua del Capitán América o la película de los Cuatro Fantásticos, que básicamente con un presupuesto bastante bajo cogían la historia de los cómics y la intentaban pasar con mayor o menor fortuna. Y por otro lado teníamos la historia, o sea, lo que es la adaptación de cómics más underground, véase Spawn, véase Blade, todo este género, ¿vale? Que intentaban coger películas de acción y para hacer una película de acción se basaban en una serie de cómics de un tono oscuro, de un tono más agresivo para crear lo que es todo ese universo. Pero X-Men no, X-Men era algo totalmente diferente. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, pusieron al mando de X-Men al señor Bryan Singer, una persona muy importante dentro del mundo de los cómics, ¿vale? Como veremos ahora después. Este señor se vanagloriaba o había declarado literalmente que no había leído un cómic en su vida y que nunca le había interesado eso. Y diréis, coño, ¿y por qué pusieron a este tío al mando de una película de superhéroes? Porque querían hacer algo diferente, querían humanizar a los personajes, querían darle un trasfondo social, y Bryan Singer fue lo que hizo. Con X-Men 1 lo que buscó fue la crítica social, el darle un aspecto. Por eso, por ejemplo, todos los personajes vestían de cuero negro, no les ponían los típicos trajes de los dibujitos animados, ni nada de eso, y eso lo traspasó al mundo real, ¿vale? Cogió una serie de novelas fantásticas, de historias fantásticas, y las trajo de una manera magistral. Eso se unió, las cosas funcionaron muy bien, ¿vale? Un elenco de actores geniales, desde Hugh Jackman, que es el que más nos atañe en el papel de Lobezno, tenemos al señor Ian McKellen de Magneto y al señor James McAvoy de Xavier. O sea, tenían un reparto tan bueno a tantísimos niveles, y de hecho Halle Berry a día de hoy podréis ver que todos son grandes estrellas del cine, ¿vale? Eso sumado a un guión sorprendentemente inteligente que jugaba eso, tocaba temas del apartheid, temas de la exclusión social, que lo habían tocado los cómics, pero los tocaba de una manera muy interesante, y sobre todo le hacía una película profunda y con unos personajes muy carismáticos, hizo que X-Men fuese un éxito absoluto. Poco tiempo después llegaría X-Men 2, también dirigida por Bryan Singer. Personalmente, X-Men 2
es la mejor película de todas las películas de los X-Men, ¿vale? X-Men 2 es la mejor por varios motivos que vamos a analizar ahora. Y X-Men 2 para mí también se encuentra mejor en el top 5 de todas las películas de superhéroes, ¿vale? Me parece una película muy interesante. Tenía varias cosas muy chulas. Primeramente, pues podíamos ver a Magneto y a Xavier juntos luchando contra un enemigo común, te contaban los orígenes del Oberno. Era lo que es los mutantes contra el gobierno frente al anterior que era mutantes contra mutantes, ¿vale? Tenía una serie de cosas muy interesantes y sobre todo era una película muy completa. Por muchos motivos, pero lo más importante que hizo esta película fue abrir puertas. Esta película se caracterizó por al final presentarte a Fénix, se abrieron una cantidad, o sea, Kitty Pryde, Colossus, te presentaron una cantidad de personajes tan gigantesca que decías, coño, estoy deseando ver la siguiente parte para ver qué pasa con estos personajes, que me cuenten un poco más. Y realmente aquí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque hasta entonces X-Men solo había tenido derribada a Spider-Man, que era casi como su compañero, los dos habían tenido una suerte parecida. Pero después de X-Men 2 llegó una película que lo cambiaría todo. Una película que se llama Batman Begins, la primera de la trilogía de Christopher Nolan. Y realmente, si bien X-Men dijo, hostias, podríamos hacer algo así, llegó Batman Begins y dijo, no, se tiene que hacer así, y dio un puñetazo en la mesa. Entonces, lo que antes era una competición básicamente por atraer al público, ahora estaba llegando a unos niveles mucho más altos. Estábamos hablando de grandes compañías peleando y luchando por ver qué película era más exitosa. Poco después llegaría la primera de Iron Man y el nivel estaba muy alto, estaba todo el mundo expectante, quizás era la primera, era dorada, teníamos una competición terrible a ver qué película nos sorprendía ahora. Y era tal el nivel de competición que llegaron los de DC, recordemos Batman, Superman, y le dijeron a Bryan Singer, recordemos el director de X-Men y X-Men 2, que no dirigiese X-Men 3, que ellos le iban a pagar una millonada, pero una millonada absurda, porque se fuese a DC y dirigiese la nueva película de Superman, Superman Returns. Y sí, efectivamente, aquí se produjo uno de los primeros escaqueos más famosos de la historia de las películas de los cómics, ¿vale? Porque robaron a Bryan Singer para llevárselo a sus propias películas. La película de Superman fue un fracaso, pero bueno, eso lo tocaremos en otro momento. Aquí nos centramos en X-Men 3, que sin Bryan Singer, wow, aquí empezamos a hablar de los grandes errores que se han producido en esta saga. El primer error, y es un error que se ha visto muchísimo en otro tipo de películas, en otro tipo de cosas, es lo que yo llamo el gasto de balas, gastar balas innecesariamente. Tú, al tener ya un universo completo, un universo construido, etcétera, tienes que ser muy inteligente con ver qué utilizas y qué dejas de utilizar. Entonces tienes que gastar tus balas, las balas en la película, de una manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. Primero, que no gastes suficientes balas, o segundo, que te pases de balas. Si no gastas suficientes balas, te encuentras cosas como, por ejemplo, pasó en Eragon, ¿vale? Que toda la película era básicamente esta película es flojita, o lo que ha pasado en Warcraft, ¿vale? Eso se le llama gastar pocas balas. Que es decir, vale, sí, entiendo que la historia sea poquita, pero es como, espérate, porque lo que estamos haciendo es sentar las bases para lo que va a venir después. En Eragon lo mismo, espérate, solo hay un dragón, solo hay no sé qué, solo hay no sé cuánto, espérate, porque estamos sentando la base de lo que va a venir después, entonces el cliffhanger y al final va a ser como espectacular. Eso realmente hace que muy posiblemente la gente salga decepcionada, se esperaba mucho más, y por mucho que te prometan que más adelante las películas van a ser mucho mejores, si esta primera película decepciona, pasa. Pero también está el otro extremo, que es lo que le pasó a X-Men 3, que es gastar demasiadas balas, meter demasiadas cosas a las que los fans tienen muchísimo cariño, muchísimo amor, que lo estaban esperando muchísimo, y al meterlas tantas en una película de 1 hora y media, 2 horas, no dan abasto, no entran y realmente se matan las unas a las otras. Y eso es lo que pasó en esta película, porque tocaba tantísimas cosas deseadas por los fans, que era una locura. O sea, tocaba la saga de Fénix Oscura, que es una de las sagas más importantes del mundo de los X-Men, y claro, como la tocaba, como no había tanto espacio, la tocaba de una manera tan superficial que se quedaba en nada. La muerte de Charles Xavier, que muere en la película, claro, lo mismo, estaba tan abturullado que sucede en una escena a mitad y al final dice, es que me da igual, es que pasan tantas cosas que no sé qué. Personajes como Ángel, personajes como el Hombre Múltiple, son personajes que darían para una película en sí mismo, ¿vale? Darían para una chicha para sí mismo, y realmente eran tocados tan con pinceladas que a lo mejor salían en una escena, en un par de escenas que dices, tío, menuda mierda, yo qué sé, cosas. La trama de la cura, ¿vale? Que es la trama
de Astonishing X-Men, que también es uno de los cómics más famosos, no sé si os acordáis, que había un niño que si te acercaba a él te curaba. Todo eso también estaba metido dentro de la película junto con Phoenix, junto con la muerte de Xavier, junto con no sé qué, no había espacio. No había espacio, se acababan matando, entonces al final no se trataba nada correctamente. Claro, todo el mundo pensaba que X-Men 3 iba a estar más centrada en la era de Apocalipsis, ¿vale? En los días del futuro pasado, que después ya tocaremos eso. Y de hecho, en los trailers, los mismos estos habían declarado que se iban a ver centinelas, que se iba a ver la era de Apocalipsis, que no sé qué, que no sé cuánto. Y toda la gente se quedó totalmente engañada cuando eso tan mítico era simplemente como una especie... La película empezaba como en la sala de peligro, en la que se veía la cabeza de un centinela, se veía todo así, pero era como una especie de entrenamiento para después volver al pasado. Es decir, ¿eso no habéis contado que iba a ser la era de Apocalipsis, que van a aparecer centinelas? La gente se sintió en aquello, yo me sentí, todos nos sentimos muy engañados, es decir, te has metido con demasiadas cosas y al final has acabado sin hacer nada bien. Y no solo eso, ¿por qué? Porque tenemos al personaje de Cíclope. Los que no hayáis leído los cómics, quizás Cíclope os parece un personaje muy secundario, muy tontorrón, pero en los cómics es el personaje clave. En los cómics es el personaje más importante, el que lleva la batuta. Y realmente, no solo en la película, en las dos primeras películas había sido poco más que un secundario, sino que en la tercera lo mataron en la primera secuencia o en la segunda secuencia. ¿Por qué? Porque Bryan Singer, recordemos que se había ido a dirigir Superman, se lo llevó. Entonces no podía estar en dos sagas de películas opuestas. Así que al final X-Men se quedó sin Cíclope. También fue un error gigantesco. La película fue un éxito y realmente la película tenía cosas buenas, pese a que tenía muchas más cosas malas, tenía cosas buenas. ¿Por qué? Porque de toda la franquicia, recordemos, las 9 películas de los X-Men, es la primera película en la que Magneto es el malo con todas las de la ley. Es malo y su objetivo es acabar con los buenos y punto. En la otra hay dobles sentidos, moralidades, etcétera. Y dice, joder, también se agradece que en una película Magneto sea el malo sin contemplativo y vaya a atacar. Personalmente, ese es un punto a favor. Pero bueno, la película fue un éxito, pero claro, estaban viéndole la oreja al lobo. Teníamos ya en contra a películas como Iron Man, a películas como Batman Begins, y sabían que un X-Men 4 no iba a superar esa competencia. Esta película había sido demasiado apaleada por los fans. Así que decidieron darle un giro completo a la franquicia. En vez de sacar X-Men 4, que todo el mundo lo estaba esperando, porque de hecho X-Men 3, la decisión final, acababa con una serie de cliffhangers, muchos lo recordaréis, de Charles Xavier, bueno, del tío abriendo los ojos como si Charles Xavier estuviese en su mente. Había muchísimos cliffhangers que te daban a entender una cuarta parte, pero que fueron desechados completamente. La película no le había gustado a los fans y no iban a seguir por ahí. No iban a contarla más, no iban a centrarse en eso, iban a centrarse en otras historias. Y de hecho, todos esos cliffhangers nunca han sido respondidos, porque eso no es que pase en los cómics, es algo que se inventaron en la película y simplemente sabían que a los fans no les interesaba. Pero decidieron dar un giro de 180 grados y dijeron, ¿qué es lo que más funciona de estas películas? El personaje de Lobezno, de Logan, de Hugh Jackman. Así que vamos a empezar a hacer una serie de películas centradas en su vida y van a servir para, por así decirlo, ampliar todo este universo cinematográfico. Lo que vamos a hacer en las películas de Lobezno es meter personajes secundarios para después sacar sus propias películas, en plan como si fuese un árbol. Empieza en X-Men, sale la rama de Lobezno, de la rama de Lobezno sale la rama de Deadpool, la rama de Gambito, la rama de no sé qué, la rama de no sé cuánto, y así hacer lo contrario a lo que quería hacer Marvel, ¿vale? Marvel, su intención es sacar muchas historias de personajes diferentes, Thor, Capitán América, Iron Man, etcétera, y que después se juntasen en Los Vengadores. Y esto quería hacer lo contrario, de X-Men, que saliese a todas las películas diferentes. Y así llegó X-Men Orígenes Lobezno. ¡Wow! X-Men Orígenes Lobezno es muy mala película, ¿vale? Es una decepción absoluta. ¿Por qué? Por lo mismo que he explicado antes, el gasto de balas. Gastaron demasiadas balas y a la vez gastaron demasiadas pocas. Y me explico, porque ha sucedido algo muy interesante. Te presentaron el personaje de Deadpool, que por aquellos momentos, quizás los que no supieseis de cómics no lo conocían mucho, pero era uno de los personajes más amados por todo el mundo de los cómics. Pero no te lo presentaron como nosotros lo teníamos en la mente, el personaje cachondo que ya todos conoceréis por la película que ha salido el año pasado de Deadpool, sino que te lo presentaban como un mercenario que poco o nada tenía que ver con el personaje de los cómics. Entonces ya tenemos ahí el gasto de balas de aquí meter a Deadpool, pero a la vez el no gastarla de meterlo como deberían de haberlo metido. Teníamos el personaje de Gambito, que lo metieron aquí sin ningún tipo de sentido en la historia. Gambito es uno de los personajes, los que seáis más de mi quinta los recordaréis, de la serie de dibujitos, los que leéis cómics lo sabréis, que uno de los personajes más queridos por todo el mundo, ¿vale? Con una de las personalidades más fuertes, más interesantes, y lo mismo, fue totalmente desaprovechado. Pero quizás para mí lo que más dolió fue la inclusión del personaje de Dientes de Sable. Dientes de Sable fue metido aquí
Pero esta película tenía un error de base, ¿vale? Tenía un error completamente básico y que fue lo que lastró toda la película. Que era una película para todos los públicos. Una película de Lobezno no puede ser para todos los públicos. Y si la veis ahora, os daréis cuenta en comparación con todas las otras películas después, ya que aprendieron el error. Lobezno básicamente lo único que hacía era... Pero ahí no había sangre, ahí no había pinchado, ahí no había cortes de brazos, no había nada. Era una película totalmente light, era una película muy flojita y una película que no se sentía a Lobezno. Tú en ningún momento veías a Lobezno partiendo cabezas, cortando brazos, saltando por las paredes, como si veríamos después. Y eso fue lo que la mató, aparte de todo esto que he comentado. La película fue un fracaso. Y así, ¡pum!, de un ostión, lo que iba a ser una saga que iba a sacarse, se estaba hablando antes de que saliese X-Men Orígenes Lobezno, ya se estaba hablando de su segunda parte, se estaba hablando de la película El solitario de Gambito, antes de que saliese la película, ¿vale? Antes de que saliese cualquier cosa, ya se estaba hablando de todas las ramas, pero como se metió una hostia tan gigantesca como la que se metió, ¡pum!, se callaron y dijeron, bueno, vamos a bajar un poco la agua y a ver qué hacemos bien y a estructurarnos bien la mente, porque esto ha sido una hostia muy, muy gorda. Lobezno estaba totalmente desgastado, ¿vale? Lobezno estaba muy agotado. Entonces pasaron los tiempos y poco a poco las otras grandes líneas, como puede ser Batman el Caballero Oscuro o Los Vengadores y toda la pesca, empezaron a comerle terreno a X-Men, a este mundo, ¿vale? Que se quedó completamente apartado. Recordemos que esto, al ser una empresa distinta, no podía compartir personajes. Pero de repente decidieron hacer una cosa muy importante, ¿vale? Porque cogieron a un guionista que tenía una serie de ideas. Cogieron a un guionista que tenía una serie de cosas y dijo, mira, yo quiero hacer una película. Y entonces le dijeron, ¿pero qué película quieres hacer? Yo quiero hacer la de X-Men, dijo. O sea, quiero gastar las balas que nadie se piensa que tenemos. Ojo al dato. Es decir, no quiero a Lobezno porque no me interesa. No quiero los grandes personajes, ni todo ese dinero, ni toda esa rimbombancia. Quiero hacer un lavado y volver a contar la historia, pero con una serie de personajes mucho más secundarios o mucho menos importantes de lo que parecían. ¿Por qué? Porque en los cómics estos personajes son muy importantes y tienen unas historias muy chulas. Entonces lo que quiero hacer es explotar todo eso. Entonces cogieron los señores X-Men y dijeron, mira, sí, ¿tienes esa idea? Venga para adelante, pero nosotros no te vamos a dar casi nada de presupuesto. Va a ser una película de bajísimo presupuesto y va a tener que pasar muchísimos filtros si quiere verse algún día. Es decir, va a grabar unas cuantas escenas, las vamos a revisar y entonces veremos si se siguen grabando o se cancelan. Y este hombre dijo, no pasa nada, mi idea creo que es muy buena. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que hizo grande la primera película, ¿vale? Que es coger a una serie de actores que sean muy buenos, ¿vale? Que sean muy interesantes y voy a centrarme en ellos. Y así empezó X-Men Primera Clase. Cogió unos actores que quizás no estaban en boca de todos en ese momento, no eran multis, pero eran muy buenos en lo que hacían. Y de hecho cogió al señor Fassbender para representar a Magneto, a James McAvoy para representar al Xavier o a Jennifer Lawrence para representar a Mística. Un reparto bastante importante. Y empezó a grabar y empezó a pasarles escenas a los señores X-Men. Y aquí sucedió algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cada vez que le pasaba un grupo de escenas, ¿vale? Lo que es unas tomas, unas cosas, decían, sí, pero joder, qué pena, intenta regrabar esta cosa y métele estos efectos. Y Bauman decía, es que no tengo presupuesto. No pasa nada, nosotros te damos un poco más de dinero para eso. Grababan otra serie de escenas y volvía a decir, sí, pero mete algo más de batalla, porque esta batalla se queda escasita, se queda corta. Y dice el hombre, pero es que no hay presupuesto. Vale, te damos más presupuesto. Lo que pasó es que en vez de que enviar esa escena sirviese para cancelar la película, lo que sirvió fue para que poco a poco fuese obteniendo más presupuesto porque les estaba gustando lo que estaban viendo. Una película fresca, una película que no vivía del pasado. De hecho, Logan hacía una pequeña aparición, ¿vale? Un pequeño cameo y ya está, no tenía ese peso, no tenía esa... Era algo súper fresco, súper interesante y que de verdad iba a rejuvenecer completamente la saga. Y fue lo que consiguieron. Y salió X-Men Primera Clase. Nadie, ojo, nadie, yo no daba un duro por ella. Yo no daba un duro por X-Men. Y mal entrarme de los retrasos, cuando después me enteré que esos retrasos eran porque poco a poco le iban dando más y más presupuesto, entonces podía engrandecerse. Pero eso, nos encontramos personajes, Jennifer Lawrence, vamos, ni que decir tiene que es una joyita. Lo mismo, X-Men Primera Clase puede estar también entre las 5 mejores películas de superhéroes de todas. Una locura. Y bueno, aquí voy a dejar este vídeo, ¿vale? De la cronología de las películas de los X-Men, básicamente porque
se me ha ido de tiempo y todavía no he llegado ni a Logan ni a nada de lo que quería llegar. Entonces, en vez de nombrar esta película como la crítica de Logan, ¿vale? Voy a hacer como una crítica a la saga. Y mañana no, porque voy a sacar creepypastas. Pasado tendréis la segunda parte en la que hablaré de Días del Futuro Pasado. Wow, que también tiene que hablar, ¿vale? Lobezno Inmortal, que también tiene sus chichas, X-Men Apocalipsis. Y para acabar, por supuesto, hablaré de Logan y analizaremos Logan, si es interesante, si no es interesante, o qué ha servido para toda esta saga de 9 películas. Una locura. Aquí me despido, mañana nos vemos con otro vídeo y un besazo enorme. Adiós.